de un buen personaje, alguien que dejó huella y que es de Arandas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Francisco Medina Ascencio. Y para conocer más sobre este personaje, nos acompaña el escritor y director del periódico El Arandense. Él es el señor Eduardo León Guzmán. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos, a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a comenzar, Eduardo, si le parece bien, a hablar quién fue o quién es Francisco Medina Ascencio. Sí, cómo no, con mucho gusto, estimados lectores. Les agradecemos mucho que nos acompañen a esta breve cápsula sobre este personaje. ¿Quién fue Francisco Medina Ascencio? Francisco Medina Ascencio fue y es el personaje más ilustre que ha tenido Arandas, esta tierra colorada alteña. ¿Por qué ha sido el personaje más ilustre de Francisco Medina Ascencio? Por las características que envolvieron a su personalidad. Las principales características que este personaje tuvo fueron, primeramente y antes que nada, una personalidad muy humana, una personalidad más allá de lo material, un personaje que siempre le dio la mano a quien se lo solicitara, un hombre que supo manejar la administración pública en tantos cargos que tuvo, con una honradez a toda prueba. Los testimonios y las obras que él ha dejado a este mundo testifican de que este hombre tuvo un don muy especial para poder trascender más allá de la vida y ser considerado uno de los hombres que va a perdurar, no sabemos hasta dónde, pero sus obras tan relevantes, tanto a nivel municipal, estatal y nacional, inclusive internacional, lo ubican en una palestra, en un trono humano, para convertirlo en una persona ejemplar dentro de lo que es el ser humano en su corta existencia en la tierra. Por lo tanto, podemos decir, y un servidor lo afirma con conocimiento de causa, porque yo tuve el honor de tratarlo muy cercamente, una o dos veces por semana durante un lapso de 8 o 10 años en la ciudad de Guadalajara, ya cuando él estaba un poco retirado, y pude darme cuenta y sentir el poder que este hombre tenía ante las personas que acudíamos a solicitar alguna de sus gracias, por decirlo de alguna forma. Este hombre tenía un don espiritual tan especial que hasta el momento de estar yo diciéndoles aquí esto, todavía no lo alcanzo a comprender racionalmente. Por lo tanto, puedo decirles de que este personaje tuvo lo que comúnmente llaman las personas un don de Dios. Ese para mí es Francisco Medina Ascencio, que dejó una huella tan tremenda que todavía en la actualidad tiene esta repercusión tan favorable, porque una de las obras que dejó y que tiene un valor incalculable es el haber fundado Pensiones del Estado. Pensiones del Estado es una organización que ahorita tiene acumulados activos favorables inmensos. Es una organización que protege a los trabajadores del Estado y que provino precisamente de que él veía que el servidor público de aquel entonces no tenía un seguro, no tenía ninguna garantía. Inclusive dentro de sus memorias se narra que en una ocasión uno de los servidores públicos falleció estando en pleno servicio, cayó en el escritorio y que no tenía ninguna aseguranza, por lo tanto las familias quedaban desamparadas. Entonces ese tema de pensiones es todo un capítulo que él dejó, pero no solamente eso. Por ejemplo, ya después cuando él fue postulado a la presidencia de la República con el aval del entonces presidente de la República, don Adolfo López Mateos, que le dio su aval y lo veía con muy buenos ojos, él ocupó esta alta encomienda y ahí fue donde él pudo desplegar
con mayor firmeza su poder para hacer el bien a la sociedad, al estado de Jalisco. Pues Arandas no se diga, pero en realidad el bien que hizo fue para todo el estado de Jalisco, porque ya siendo gobernador, él tuvo obras muy grandes que todavía en la actualidad siguen teniendo una vigencia y un reconocimiento por todo el mundo. Entre ellos podemos hablar de, en la ciudad de Guadalajara, las fiestas de octubre, que ahorita pues quién no las reconoce. Él fue el que las inició precisamente por la escasez comercial que existía en aquel entonces. El comercio estaba en crisis, entonces él, aliándose con los empresarios más fuertes, creó estas fiestas, el Palacio Federal, inició el Libramiento, hizo muchas obras, sobre todo también humanas. Se dice que cuando él era gobernador y presidente municipal de Guadalajara, porque después de la Secretaría de Economía fue presidente municipal de Guadalajara, se platica y se quedó plasmado en la historia de que a él y su esposa doña Conchita continuamente los veían en el centro de la ciudad de Guadalajara buscando niños callejeros. Ellos andaban ahí buscando y se los llevaban a muchos albergues que ellos hicieron, él cuando fue presidente municipal y que prosiguió como gobernador. Y entonces tiene toda una gama de obras que deja ahí para constatar. Él es por ejemplo, se le reconoce en Puerto Vallarta como el padre de la infraestructura turística de Puerto Vallarta. Esto solamente en este lugar, porque él fue el que inició este despegue con un gran sacrificio que hizo por las finanzas tan raquíticas que existían, a tal grado que Puerto Vallarta pues ahorita es reconocido como uno de los puntos turísticos más importantes de México y del mundo entero. Entonces él fue el creador de todo esto. A nivel de carreteras, él, digamos, aquí en esta zona alteña y en muchas otras, él creó las carreteras que unen, por ejemplo, a Totonilco, San Miguel, Arandas, Jesús María, Arandas, Tepatitlán, trajo el agua, hizo a esta ciudad, la convirtió en ciudad. Entonces, como político, como funcionario público, fue muy ejemplar. Después de la gubernatura, él fue nombrado por el presidente Luis Echeverría Álvarez, embajador de México y de Túnez, y luego después fue presidente de la FAO. Posteriormente tuvo a su cargo la delegación de CONALEP, que abarcaba 4 estados. Entonces estamos hablando de un personaje de largometraje, una persona que en su vida, hasta el último momento de su existencia, siempre estuvo al frente de ese espíritu de servicio, de ese don que tenía para transmitir a la gente. Un dato muy curioso aquí que todos debemos de conocer es que en la pasada administración del señor gobernador don Emilio González, él tuvo a bien que se hicieran 2 estatuas de este señor, don Francisco Medina Asensio. Una de ellas fue ubicada en Puerto Vallarta, como agradecimiento, que se hizo, me parece que en enero o en diciembre del año pasado, y la otra la ubicó aquí en Arandas. Él, unos pocos días, el exgobernador, antes de que saliera de su mandato, en febrero, unos 10 días antes, vino aquí a la ciudad de Arandas a inaugurar, a develar esa estatua que está precisamente aquí a la salida para Guadalajara. Y dentro de lo que él dijo cuando hizo alusión a la personalidad de Francisco Medina Asensio, él lo puso como modelo de servidor público. ¿Por qué como modelo de servidor público?, dijo el gobernador. Ahí él puntualizó, enumeró muchas de las características que tenía Francisco Medina Asensio y que a lo largo de su vida fue desenvolviendo, fue atrayendo a tal grado de convertirse en un gigante. Así se le puede nombrar a Francisco Medina Asensio, un gigante de servidor público, un gigante de la política, porque si vamos a la historia de los gobernadores que ha tenido Jalisco, en realidad cada uno ha tenido sus características, pero Francisco Medina Asensio reunió características conjuntas que es muy difícil que se den dentro de una persona. Sobre todo, una de las cosas que más le reconocen, aparte de todo lo que hemos mencionado, su austeridad.
Él fue una persona que jamás tomó un 5 de los erarios públicos y aparte que vivió, como dicen los políticos, con una austeridad republicana, lo que significa que vivió sencillamente y sin utilizar el dinero público ni para hacer negocios, ni para sus propios intereses, ni de él ni de sus familiares, que esa en la actualidad es una de las costumbres que más tienen los políticos. Por eso él es modelo de servidor público.